soberanía de Dios. Y yo le coloco un eslogan: visión diplomática. El reino trabaja con una estructura diplomática. Él es el rey y al mismo tiempo en él está contenido el reino. Entonces no hay rey sin reino y no hay reino sin rey. Hay gente que cree que puede caminar en el reino, pero apartado del rey, porque el rey es luz. Y hay gente que huye de la luz porque no quiere que su oscuridad se ponga en evidencia. Ahí no hay reino porque no hay rey. Entonces es necesario entender que el reino que predicamos por la palabra de Dios es una luz estrepitosa, exagerada. ¿Por qué? Porque nos deja al desnudo, porque nos evidencia nuestra oscuridad. Pero todos los que hemos pasado por la bendita vergüenza, eso fue un mensaje que el Señor me llevó a predicar una vez acá. Sabemos que cuando Dios nos exhibe públicamente es porque ya nos pidió en privado un montón de veces. Dios no quiere avergonzar a sus hijos. Dios quiere edificar a sus hijos. Dios quiere formar a sus hijos. Dios quiere bendecirlo. ¿Está claro o no? El Señor siempre ha querido bendecirnos, pero la bendición de Él está en la luz, no en las tinieblas. Por eso usted ve que hay gente que Dios le puede entregar para probar su corazón una moto y la moto lo saca de la iglesia. Ni hablar de los hijos, de los carros y de cosas, te lo dio Dios, pero tú sales porque crees que es más importante lo que Dios te dio que el mismo Dios. Yo estoy hablando con la legalidad que Dios me ha dado, porque ahora mismo estoy en una situación y me encanta que yo sea el conejillo de indio de esta casa, porque tengo una responsabilidad ministerial de ir a un congreso, pero al mismo tiempo tengo una responsabilidad familiar de llevar a mi hija a verse con un médico. Y como Dios es Dios, primero puso que no sabe qué. La voy a consulta, sino para el 20, el congreso es del 14 al 18. Y es que no sabe que hay que entender lo que Dios me mandó a hacer. Pastor, y la consulta, Dios está primero. ¿Y cómo va a ser? Dios nunca me ha dejado en vergüenza. Pero necesitas, y yo necesito, confiar que en el reino hay una soberanía. Y que hay que confiar y esperar en el soberano. ¿Está conmigo, verdad? Voy a avanzar. Todo gobierno se ejerce desde una escala de autoridad. El nivel más alto cuenta con una soberanía, una supremacía. Y comprendemos entonces que a la medida en que nosotros logramos identificar el soberano, entonces miramos y decimos: esta persona, esta representación tiene una supremacía, está por encima de todos los demás. Si esto es visible y posible en el mundo terrenal, déjame decirte que esto es visible en el mundo terrenal porque ya existía en el mundo espiritual. De hecho, el enemigo, que es imitador de Dios, trabaja de la misma manera. Él tiene huestes de maldad, gobernantes, dominios y potestades, rangos espirituales. Hasta tanto él va mirando qué tipo de autoridad va recibiendo tú en Cristo. Él no va a mandar a que te haga sino que él va a posicionar a una autoridad en el mundo de la oscuridad. Yo no vine a hablarte de la oscuridad, yo vine a hablarte de la luz, pero que entiendas que es la luz la que puede vencer a las tinieblas. Por eso usted cree, ¿por qué cree usted que quién se le apareció a Jesús en el desierto cuando estaba 40 días sin ayunar? La máxima autoridad del reino de la oscuridad. Usted puede medir el rango que tiene la luz por el rango de la oscuridad que lo ataca. Y déjame decirle esto: ¿cuántos quieren escalar y ser dimensionados en Cristo? Amén. Ay, Dios mío, un poco. Usted está diciendo también que lo va a atender otra gente de mayor rango en el mundo espiritual de las tinieblas. Yo no te estoy asustando, yo te estoy diciendo, esa es la verdad. Pero el que nos llamó, por eso quiere capacitarnos. Porque
fluctuantes que apenas no hacen, ¡ay, el diablo se me levantó! El diablo no se levanta ante la iglesia. Lea la Biblia. El diablo no se levanta delante de la iglesia. El diablo es usado para probar el carácter de la iglesia. La palabra dice en el libro de Génesis que él te va a morder en el carcañal. Es una prueba, pero la misma prueba, la misma palabra dice que el que está dentro de ti le aplasta la cabeza. Sea cual sea la dimensión donde Dios te va llevando, siempre habrá un poder mayor para poder pisarle la cabeza a Satanás. Si antes le pisaba con un dedo, ahora tienes que pisar completo. Pero yo no te estoy atemorizando, yo te estoy hablando del reino. Porque la palabra habla de un reino de las luces y un reino de la oscuridad. Y si yo no te preparo para esto, en vano sería la predicación. Porque entonces cuando sales allá afuera no tienes armas para poder batallar, militar contra todas estas cosas. Libro de Efesios capítulo 6, 10 en adelante dice que hay que ponerse algunas de las armaduras de Dios. Dice algunas, toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para poder resistir y estar firme en el tiempo de dificultad. Yo vine a ponerte un casco, un yelmo, yo vine a ponerte toda la armadura de Dios para que salgas allá afuera y entiendas que aunque Dios pelea por ti, tú tienes que tener la armadura. Porque el enemigo te va a tirar un dardo a la cabeza. Y si tú no tienes la cobertura correcta, ¡ay, que yo sabía que no sirvo para esto! Yo sabía que tenía que abandonar. Y empezamos a comprender que el reino tiene violencia. Y solo los violentos, ¿los qué? Los violentos podrán arrebatarlo. O sea que en el reino los pasivos ya no están en el reino. No existe gente pasiva en el reino. Mire, y le voy a hablar por la palabra. Dios prefiere gente prendida en el fuego y pingüinos. A los pingüinos, bueno, espera por ellos. Y a los que están prendidos el fuego, vamos a verlo para acá, para todos lados. Pastor, yo vengo los domingos, a veces me da cosita los miércoles fuerte, pastor. Bueno, los reyes y sacerdotes, bueno, lo que pasa es que a veces, y en los domingos a veces me da una pesadez, pastor. Y ora, no, la oración es ruda. Mire, usted habla el Facebook a las 12 y usted lo puede cerrar a las 6 de la mañana feliz. Pasa toda la noche viendo el Facebook. Pero usted se acuesta a las 8 y dice que se va para las 3 y le pasa de todo. Se queda dormido, le da dolor de todo y no sé por qué es espiritual, iglesia. Pero pregúntame qué hay que hacer, pregúntame qué hay que hacer. Levantarse, vencer. ¿Qué quiere? ¿Que venza yo por usted? ¿Que vaya y lo llame? No. Yo decía al Señor ahorita, a propósito de una palabra que me soltó una pastora hoy a mediodía mientras estábamos cocinando, haciendo yaca, soltó una palabra y dijo, o sea que ahora yo me voy a parar a las 3, a las 4, porque anhelo que el equipo de liderazgo pueda tener una vida en oración a las 4, y le voy a mandar un mensaje, y yo me digo, no hagas eso. ¿Qué vas a hacer? Párate tú a las 4 y clama porque yo me voy a encargar de ello. Y yo voy a saber lo que hizo Dios. Yo lo voy a saber, ¿por qué? Porque el Señor sabe el anhelo que tengo de que crezcan. El anhelo que tengan de que no sean vencidos por el mal, sino que el bien venza al mal que está a su alrededor. Yo tengo anhelo de eso. Y le clamé a Dios, amén, Señor, esto se pone bueno. Claro que se pone bueno. ¿Por qué? Porque ahora yo estoy creyendo que el rey está moviéndose en medio de la casa. Y el rey va a visitarte a ti porque él es omnipresente. Y vaya que es ocurrente. Yo he visto gente que dice, bueno, sí, el pastor no me conoce, no va a saber que yo estoy Dios, que es ocurrente, iglesia. Yo siempre cuento de testimonio a un hijo que es pastor de la casa, que está ahora en Brasil, y vamos a orarle a Dios para que Dios lo levante como pastor por allá. Amén. Decía, pastor, yo voy a hacer lo que Dios crea. Está bien, papi, tú vas a hacer eso, sí. Yo no estoy de acuerdo, le dije, pero si tú lo vas a hacer, yo te voy a respetar. Y me fui y le dije, Señor, porque él iba a visitar a una muchachita, iba a venir pastor, porque el enemigo no va a jugar. Y no estaba peleando contra él, estaba peleando contra lo que él portaba. El enemigo no pelea contigo, el enemigo pelea por la simiente que está dentro de ti, que es Cristo. Tú no le importas, acuérdate que tú le servías y yo le servía. Él se puso bravo cuando tú avivaste la fuente del reino que estaba dentro de ti. Y yo recuerdo que, ¿sabe qué hizo Dios? Lo tiró de una escalera abajo. Me llamó Lourdes, pastor. Julián se cayó. ¿Y qué pasó? Le mandaron reposo. Dile que está bien, que sea un año de reposo.
llama su atención, Dios va a hacer algo. Pero vamos a estar claros. Lo primero que hace es hablarnos bonito. Bueno, mira muchacho, por ahí no es. Pero nosotros, humanos, pues por lo general, pero voy a avanzar porque ni siquiera he dicho el título. O apenas dije el título. Quiero hablar entonces, y quiero iniciar con una pregunta, o dos preguntas realmente. ¿Conoces la soberanía de Dios? Y por eso hice la pregunta, ¿cuántas veces al día le dedicas a la palabra de Dios? Porque la soberanía de Dios no la enseña el pastor, la enseña la palabra de Dios. El pastor te da una parte y te invita a leerla para conocer qué es la soberanía de Dios, qué es la voluntad de Dios, qué es el propósito de Dios. Es la palabra, y a mí me encanta cuando hay gente que lee y luego viene y me dice, pastor, usted vio la prédica, la anoté y luego leí y Dios me regaló esto, y yo, wow, lo recibo también. Porque aquí no somos expertos, aquí hay un experto y es Cristo. Y hay un solo guía y es el Espíritu Santo de Dios. No me robe la bendición de verlo crecer. Yo quiero verlo crecer. Ese es el fin único de esta iglesia y de todas las congregaciones. Ver crecer a la iglesia de Cristo en el conocimiento de la verdad. Si te motiva otra cosa aquí, habla con Dios. Pastor, es que yo quiero también restaurar mi matrimonio. Si eso pasa, gloria a Dios, pero yo quiero edificar de nuevo. Porque si se acaba, tú vas a tener madurez para decir, esta no es la mujer que Dios me pregunta. Yo no sé lo que le estás pidiendo a Dios. Yo sé lo que te quiero dar por la palabra de Dios. Ser edificado de la verdad. Eso es lo que yo tengo la responsabilidad aquí. Segunda pregunta, ¿con qué frecuencia interactúas con Dios? Bueno, pastor, todos los días voy en el carro y voy hablando con Dios. Eso está mal, no, eso está perfecto. Pero tu cuerpo, tu humanidad, la lleva sacrificada delante de Dios. Porque la palabra dice que es necesario que nuestro cuerpo sea sometido. Y la palabra sometido es dominado. Yo le decía ayer a mi equipo con quien hablaba, yo puedo saber cuando el Espíritu Santo está vivo en una persona solamente al escucharlo hablar. ¿Por qué? Porque cuando habla desde su efervescencia humana, allí nos damos cuenta que ahí no está el Espíritu Santo de Dios. Por eso usted puede mirarlo. Hay silencios que también hablan de la ausencia de Dios. Y hay silencios que hablan de la presencia de Dios. Y yo quiero hacerlo ustedes comprender con la palabra. Hay mucha gente que le da un carácter místico al hecho de que Jesús, cuando le hablaba, él estaba frente a los fariseos y él decía, ¿por qué cavilan en sus corazones? ¿Por qué piensan de esa manera? Dicho de una manera más coloquial. Y hay gente que dice, wow, cuánta sabiduría tenía Jesús. Yo no niego la sabiduría, por supuesto, la afirma la palabra. Pero ¿sabe qué? Jesús tenía ojos. Jesús tenía, podía ver, podía escuchar y podía sentir. Y él sentía la rebeldía y la gana de matar que tenían los fariseos. Él percibía eso. Y eso también está a la disposición de nosotros. No es místico, no es un poder místico, es sobrenatural, pero está contenido en la capacidad espiritual que el Señor nos entrega de poder decir, yo no sé por qué, pero esta persona... Es más, hay gente que ni siquiera conoce el Espíritu Santo. Dice, no sé, esta persona no me agrada, no sé qué tiene. Y eso es algo que tú percibes, este lugar no me gusta, o este lugar me gusta, me agrada, me hace sentir tranquilo. Porque tú sabes que hay una esencia de Dios dentro de ti. No es místico, no lo tenía Jesús. Él lo tenía porque era humano en ese tiempo y al mismo tiempo era Dios. Entonces nosotros somos humanos y si lo tenemos a Él somos como Él. La separación de Dios nos lleva a desconocer su voluntad. ¿Qué es lo que nos lleva a desconocer la separación? Adán no se leyó la Biblia. Adán estaba lleno del autor de la Biblia. Era el mismo autor en el huerto, porque la imagen y semejanza de Dios, Adán no tenía que leer ningún libro. ¿Por qué? Porque él tenía el autor del libro dentro. Le soplaron aliento de vida, pero ellos sí tenemos que leerlo. ¿Por qué? Porque estamos en la carne. O sea, cuando usted se siente así, yo no voy más para la iglesia, no me siento así, ya porque usted está desconectado de Dios.
Porque hay gente que no puede venir pero quiere. Y esas son las gente que Dios dice, como tú quieres, pero no puedes, te voy a enviar un hermanito el lunes para que te predique. O te voy a levantar el mismo domingo donde tú estés alguien que te suelte una palabra. Hay gente que ha vivido así. Yo cuando conocí al Señor era vigilante. Y yo lloraba y le decía a Dios, después que me conociste, me diste de esta mierda del Espíritu, ¿cómo es posible que tú no vas a trabajar el domingo? No, yo quiero estar ahí. Y peleaba y mi pastor decía, quédate tranquilo, que Dios va a hacer algo. ¿Y sabe qué pasaba? Que mientras estaba en el servicio y yo estaba en la oficina trabajando, donde me tocaba trabajar, me leía la palabra, buscaba y añoraba, y resulta que lo que leía mi pastor de predicaba no parecía eso. Pero hay gente que busca el camino más fácil. No puedo ir el domingo porque el domingo es el día de lavar. El sol sale mejor para secar la ropa el domingo. Y el sol que más seca es de 3 de la tarde a 6, ese es el mejor. Sale planchada y todo. Planchadita. Y la ropa huele a soplar. ¿Aló? Es que hay gente que tiene que entender que el enemigo no está jugando. Iglesia, no seas tan ingenuo. Dios es demasiado sabio y el enemigo, perdón, Dios es demasiado bueno, el enemigo es demasiado malo y nosotros ingenuos. Es que no puedo, pastor. Y yo sabe que le digo, vaya con Dios. Señor, encárgate de él. Porque les amo. A veces quisiera decirle tantas cosas. Pero ¿sabe por qué no lo digo? Porque yo sé que hay un acosador que siempre va a decir, ese pastor está diciendo que la gente si no va. Y empieza, usted sabe de eso, ¿verdad? Pero yo les amo, iglesia. Y aunque no les diga nada, no significa que no lo sientan. Yo quiero que sean edificados. Yo quiero que sean edificados. Que la soberanía de Dios, decía, es el derecho y poder que tiene Dios para ejercer su dominio sobre la creación. ¿Sabe quién le dio ese derecho a Dios? El mismo Dios. Porque no hay nadie más grande que Él. Él se dio el derecho de tener el poder sobre toda la creación. Sobre toda. Usted es parte de la creación, Dios tiene derecho sobre ti. Tú eres propiedad de Dios. Y no solamente porque Él te creó, sino porque después de crearte te echaste a perder y te compró a precio de sangre. Pagó la factura del pecado. Él pagó por precio de sangre. Entonces le pertenece 2 veces. ¿Sabe por qué? Porque es como en el tiempo de Gomer y el profeta. ¿Sabe qué dice la palabra? Que Gomer se casó, este hombre se casó, el profeta se casó con la mujer, era una prostituta y tuvieron hijos, se casaron y listo, se casó con la prostituta, pero la mujer en el tiempo lo abandona y se va. ¿Y sabe qué le digo a Dios? Ahora tú vas a ir y la vas a comprar. Ahora la vas a comprar, pero como si me faltó, sí, la vas a comprar. Usted y yo estábamos marcados por el pecado. Y vaya que nos merecíamos morir, la muerte. Pero el Señor, que es bueno, mandó a Cristo para pagar la factura. Por eso cuando la gente menosprecia una palabra como esta, está menospreciando la obra de poder. Yo decía en estos tiempos que hablo con tanta gente que a veces no recuerdo, pero hablaba con una persona y dije, escúcheme, aunque nosotros vayamos por las almas, cuidado de prostituir el reino. Cuidado. En decirle a la gente, vamos a la iglesia, vamos. Varón, reciba la palabra. Si usted quiere, aquí estoy. Yo dije, tiene que ser así. Porque la gente entonces cree que, déjame ver. Señor, encárgate. Sacude. ¿Por qué? Porque el reino es lo más valioso que tiene el ser humano. Hay un evangelio buscando meter gente para la iglesia. Usted la mete por esta puerta y se salen por allá y dicen que ese pastor no sirve. No meta a nadie en la iglesia. No. El Espíritu Santo es el que añade. La palabra dice en la iglesia primitiva que el Señor añadía lo que debe ser salvo. Te pregunto, ¿tú eres salvo? Camina con la salvación para que la gente te siga. ¿Qué hizo? ¿Qué pasó contigo? Dios lo hizo, quiero ir para allá, yo voy a ir contigo. De eso se trata. El pastor que nos está dando el discipulado dice, hey, vamos a dar un discipulado 4 semanas y si no pasa nada y tú seguimos siendo amigos, sigue por tu lado, yo sigo por el mío. Imagínate que te vayan a presentar un evangelio así. Oye, ¿qué le pasa? Si lo normal es que tú vayas toda la semana y la gente, uy, este vino a predicar otra vez. Hola, hermana, la casa de paz. Y a la tercera semana ya no quieren. Y te reciben por pena.
Y tú vas ahí y la gente y se va y siguen en su mundo. La pastora Fran y yo siempre me gozo en el Señor de lo que le pasaba a ella, porque ella tiene más cuento que Jaimito, la pastora. Iba a un lugar y me decía, pastor, es fuerte en ese lugar. ¿Por qué? Pastor, cuando yo llegaba conseguía al matrimonio, a la situación, una situación fuerte entre ellos, y yo me quedaba ahí y predicaba y me iba, y yo sentía que seguía igual, porque estamos prostituyendo a la palabra. ¿Qué hay que hacer? Nada. Cuando tú veas eso, hermano, le amo mucho, seguimos siendo amigos, nos vamos, adiós, bye. La paz del Señor sea en este lugar y me voy. Porque cuando usted se le guinda a la gente a la salvación, las personas se ponen pesadas. Usted lo sabe porque usted pesó bastante. ¿Aló? Dice, no, pastor, ya era livianito. Quiero que vaya conmigo a la Biblia, al libro de Salmos 115, verso 3. Su palabra está bendita. Dice, nuestro Dios está en los cielos y puede hacer lo que le parece. Él está en el cielo, pero Él gobierna todo. Hasta esa gente que te está pisando, Él tiene el control de eso. ¿Quiere que te deje de pisar? Corre por donde está Él. Espera a Él. Espera a Él. Y pon tu mirada aquí, porque de eso se trata. Quiero que vaya conmigo ahora también al libro de los Salmos, capítulo 135, verso 6. Y a mí me gusta, ¿saber por qué? Porque la mayoría de los salmos se escribió en medio de situaciones difíciles. Y la gente piensa que fue en el Benetur, en la suite presidencial, después de un desayuno, que el salmista se sentó en una mesa espectacular a escribir los salmos. No, la mayoría la escribió David y la escribió en una cueva, con sentimientos de persecución, con muy poca comodidad. Entonces hay gente que necesita estar cómodo para creer y avanzar en el reino, pastor. Cuando salga de esta prueba voy a adorar a Dios. Y Dios dice, no, tienes que adorar en la prueba para yo sacarte de allí. Si no aprendes a adorar en el desierto, no eres candidato de la tierra prometida. Ay, ay, ay. Varón, agarra esa palabra. ¡Adora! ¡Salte de gozo! Cambia tu joven que está tú le dices y dile, si está esperando que cambie la situación, nunca va a cambiar, porque lo que tiene que cambiar eres tú. Cuando tú cambias la perspectiva, comienzas a traer los cambios. Hay gente que todavía le falta. Señor, rompe. Es el segundo servicio, es del reino. Señor, el reino es ahora. Yo quiero que la gente entienda que la plenitud de Cristo está. Si no la siento, termina de sentirlo, porque le voy a pedir al hermano William que agarre un cable, lo pegue, que lo pegue para que reciba. El reino es ahora. El reino no te ha dado promesa. El rey cumplió la promesa más alta, que era pagar por tus pecados y llevarte a la vida eterna. Esa es la promesa más alta y ya está lista. Y mi matrimonio, no me interesa tu matrimonio. Pastor, no diga eso, lea la Biblia. Lea. ¿Sabe por qué eso, hermana Mariela? Porque Dios no está esperando que tú le pongas el matrimonio. Dios está esperando que tú te pongas en sus manos para que luego tú vayas a restaurar tu matrimonio. Nos han vendido un evangelio de demanda. Yo voy a la iglesia porque tengo un problema económico. Yo voy a la iglesia porque tengo un problema de salud. Y Dios dice, tú tienes que venir a la iglesia porque me necesitas a mí. Y después vaya y pague la deuda, haga como usted quiera. Si yo te doy lo, si no pague, porque ya no me toque ese problema. Iglesia, el tiempo de estremece a la gente. Dios mío. Mire, le voy a decir una cosa. Yo digo esto cada domingo. Digo, el Señor puede venir aquí en medio del servicio. A mí me encantaría, porque me quisiera ver la cara de lo que yo le debo. El reino es hoy. Y lo que le debo, bueno. El reino es hoy. Que oren ellos, que aprendan a orar. Yo quiero honrar mi compromiso y el Señor sabe que no miento. Pero yo no voy a añadir un codo, ni un centímetro, ni un milímetro más a mi vida, a mi estatura, si yo me preocupo. Pero si yo me ocupo
o de lo importante. Créame, la palabra en vano nos dice que Jehová es mi proveedor, Él es mi pastor y nada me faltará. En lugar de dedicar los pastos, me hará descansar. Descansa, descansa. Mira, yo le voy a decir algo. Y esto es para los que están aquí, no para los que están allá. Miren, hoy yo estoy predicando con mi garganta encendida. Y a los que me conocen saben que ahí el enemigo me ha querido golpear. Y yo le pido al Espíritu Santo que te persiga a partir de que te vayas, porque yo quiero ver cambios en tu vida. Si no, me vas a apagar la garganta que estoy reventando aquí. Porque tiene que haber algo, hermano, tiene que haber algo que tiene que estremecer. Es que déjame ver, el pastor predicó bien, me gustó esa palabra. Sí, bueno, yo voy bien, voy ahí, voy. No. Ojalá y vaya para otra dirección. Aquí no. Aquí tiene que haber gente que busque la palabra, la presencia y crecer en Dios. Es que vale la pena afanarse, buscar cosas. Si al final no lo tengo a Él, no voy a poder valorar ni disfrutar nada. Libro de Salmos 135, verso 6, ¿verdad? Versos, dice, el Señor hace algunas cosas que quiere. Todo lo que quiere en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos sus abismos. ¿Cuándo le han pedido a Dios que haga algo? Tanta gente sincera. Pero resulta que Dios no va a hacer lo que tú quieres, va a hacer lo que Él quiere. Entonces sería bueno que tú vayas buscando lo que vamos a hacer. Yo, que me equivoqué, perdóname. Soy un abusivo, Señor. No te conozco o no te busco, pero quiero que hagas cosas por mí. Y te estoy pidiendo que hagas cosas. Entonces convertimos a Dios en nuestra servidumbre. Y Él puede ser siervo por amor a nosotros cuando Él lo disponga, pero Él no es servidumbre de la humanidad, jamás. Son los que le piden a Dios que los sane, que los liberte, que les prospere, pero no quieren a Dios, quieren todo lo que Dios les puede dar. Jamás Dios va a obrar así. Pastor, como dice, lea la Biblia. A un millonario joven, hermano, Jesús le pasó el escáner. Y cuando le pasó, le dijo, ¿qué puedo hacer para ir al reino de los cielos? Yo hago esto, yo no he matado a nadie. Y Jesús dijo, bien, te porta chévere, es un buen chico. Es un buen chico este muchacho. Vete todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Dice la palabra de Dios, se entristeció. Porque eso es lo que él tenía que hacer según la orden del soberano. Te pregunto, ¿qué te dijo el soberano que tenías que hacer? ¿Aló? Pastor, no sé. Entonces ve a buscar lo que tienes que hacer. Te voy a decir algo. Lo que tú estás creyendo que Él haga es inversamente proporcional a lo que Él va a hacer. Queremos que Dios obre en nuestro matrimonio, en nuestras cuentas bancarias, en nuestra salud. Y Dios dice, no, yo quiero obrar en tu corazón. Yo no quiero que perdonarte, yo quiero también que tú te pares y pidas perdón. ¿Usted sabía que el perdón de Dios es condicionado? Sí lo es. El Padre nuestro hizo, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. O sea, Dios espera que tú comprendas el poder del perdón y lo inmerecido que es para tu vida y para mi vida. Y una vez que lo comprendas, ¿sabe qué hacemos? Tengo que perdonar, porque yo no me merecí este perdón. Yo tengo que pedir perdón, porque esto que me habita no puede ser, yo no me lo merecía. Cuando usted entiende que alguien se encuentra con Jesús y es perdonado, automáticamente se levanta a resolver lo que tenga que resolver en el tema del perdón. Por siguiente, anclada allí, y el soberano está entre nosotros, y Él no ha cambiado, ni va a cambiar, créeme. No va a cambiar. El tipo es así y así se va a quedar. ¿Qué tal si cambias tú mejor? La naturaleza divina define a Dios como el único bueno. En ocasiones invalidamos con nuestros pensamientos, con nuestras acciones y con nuestras decisiones. Es decir, cuando nosotros entramos o aceptamos la necesidad de acercarnos a Dios, comprendemos que Él es bueno, pero no es una comprensión básica
y elemental, no, es una comprensión completa que nos abraza. ¿Por qué? Sencillo, porque Él, como soberano, es el único bueno. Te voy a explicar. ¿Cuántos creen que Dios tiene planes para tu vida? Si Él es bueno, ¿cómo son sus planes? Entonces, cuando tú entiendes eso te ayuda a someter tu carne para caminar en obediencia a su palabra, para perdonar, para amar, para colocar a Dios en el primer lugar. ¿Por qué nos cuesta? Te lo voy a decir como diagnóstico. A los que han ido a terapia conmigo saben que tienen que pagar. Aquí me van a deber un montón de plata. Sí, son bastante. Con esto puedo pagar todo lo que yo debo. ¿Lo suelto o le hago un fiado? Su mente funciona como una máquina programable. Y en su mente, antes de llegar Cristo, había muchos programas que lo hacían creer a usted que tenía una vida y era un sueño de vida. Y vaya que era malo el sueño. Entonces, cuando Cristo llega a tu vida, Él necesita reprogramarte. Su verdad necesita destruir tu mentira. Entonces, cuando tú entiendes que Él es bueno, que Él es soberano y Él va a hacer todo lo que a Él le plazca, entonces tú no peleas para proponerle o asesorar a Dios con lo que tú quieres, sino que tú entiendes que tu plan, tu tarea es buscar en su palabra lo que Él quiere hacer contigo. ¿Se está entendiendo esto? Y eso es lo que duele, el choque entre los dos programas. Por eso la palabra dice que la palabra tiene que penetrar hasta romper, destruir todo, hasta lo más profundo del ser. Y ahí es donde tú estás peleando posiblemente. Porque tú estás creyendo en tu programación mental que eres bueno. Y Dios te está diciendo, no eres bueno, crees socialmente que lo eres. Y te cuesta soltar. Y lo haces a tu manera. Y entras y sales, y te vas y vienes, y subes y bajas. Y Dios dice, yo quiero que tú entiendas que quiero reprogramar. Lo he dicho en otra ocasión acá. Dios no quiere hacer una mejor versión tuya. Dios te llamó a que nacieras de nuevo. Y hay gente que quiere, no, aquí, pero tampoco. Dios dice, tampoco entonces. Tampoco contigo. Porque si tú no quieres, yo voy a esperar que tú quieras, pero no me pidas que yo me vaya para allá. A ti te conviene creer que soy soberano y que soy bueno. ¿Cuántas cosas te ha pedido Dios que haga y lo has cuestionado? Porque no crees que Él es bueno. Porque no crees que Él es soberano. Crees que hay cosas que todavía son buenas para ti y son sabrosas para tu carne. Le voy a decir algo. El pecado no es malo, es rico. Bien sabroso. Cuando yo escuché esto, yo decía, ya va, ¿te parece falsa doctrina? No, el pecado es sabroso, es buenísimo. A la humanidad le encanta. El pecado no es malo para la humanidad. Pero te pregunto, ¿logras comprender que la vida en Cristo no es para satisfacer tu humanidad? ¿Saben quién quiere carro, casa, mujeres, matrimonio? ¿Saben quién quiere cosas externas y terrenales? Tu humanidad. Y ahí es donde el enemigo te tiene fregado. Por eso la palabra dice, pon tu mirada en las cosas de arriba. Porque cuando tú entiendes que las cosas de arriba son las que te bendicen, entonces tú no te afanas por las cosas de abajo. Dígame quién de ustedes tiene una aflicción hoy porque no es paciente y porque no sabe amar a su esposa como dice la palabra. No, tenemos aflicciones porque no tenemos casa, porque no tenemos carro, porque tenemos un problema en el matrimonio. Pero cuando tú entiendes que nuestro enfoque debe estar puesto arriba, ¿cuánto de Dios quiero que haya en mi vida? ¿Cuánto del fruto del Espíritu anhelo en mi corazón? Cuando yo entendí eso, dejé de pelear con mi esposa. Yo ahorita me replego en Cristo, porque entendí que yo no la voy a cambiar a ella. Yo lo que puedo hacer es cambiar yo y motivarla a ella. Y duele, sí, hasta que Cristo venga. Ya entendí por qué Jesús y Pablo no se casaron. Yo lo entendí. Me hubiesen dicho antes. Los que están casados saben lo que estoy hablando. ¿Por qué? Pero ¿cómo no va a ser complicado el matrimonio?
si es el diseño de Dios, si es la institución legal, la única institución legal, tiene que ser complicado. Por eso es que necesitamos a Cristo en medio. Y lo que vivimos en el matrimonio, hermoso, lo vivimos porque Cristo está en medio nuestro. Yo no estoy diciendo que el matrimonio sea malo. Yo estoy diciendo que los matrimonios necesitan instituir a Cristo para que eso se establezca. Y tú no dices, pero ¿cómo no la maté? Y el Espíritu Santo dice, porque la ama. Yo puse amor y tú dices, de verdad que la amo. Pero mira cómo esta mujer me dijo esto, yo lo que hice fue darle un beso y comer un chocolate. Porque lo hace el Espíritu Santo, iglesia. Dios llamó a los matrimonios a amarse, a cuidarse y a respetarse. A propósito que estamos en la semana de los matrimonios. Ayer casamos dos. ¿Cuántos quieren entender la soberanía de Dios? Es imposible en la práctica, pero es comprensible en la palabra. Te lo voy a explicar. Cuando tú vas a la palabra de Dios y la lees, tú dices, ya entendí. Jesús tuvo que dominar su carne, hablarle a Satanás por la palabra, ¿verdad? Para poder vencerlo. Eso tú lo entiendes. Pero ahora quiero hacerlo más gráfico. Y si hubiese sido tú el que estuviese en el desierto, ahí tú no entiendes. Pero ¿cómo se me va a aparecer el tipo 40 días después que yo tengo hambre, estoy pensando en una parrilla? O sea, tampoco así, Señor. En la práctica, usted está aquí recibiendo teoría por la palabra de Dios y es edificado, pero Dios no le va a exigir la práctica. Por eso usted tiene que estar consciente. En la práctica no se entiende, se obedece la palabra. Dios dijo que solo de pan vive el hombre, y no solo de pan, sino de toda palabra. En las tripas de Jesús, y yo digo, yo no entiendo aquí, pero la palabra lo dice. Hay momentos donde Dios te va a desafiar, que vas a querer hacer lo que es lógico, pero la palabra te dice que haga lo contrario. ¿Alguien me está escuchando aquí? ¿Alguien entiende esto? Que cuando dice, wow, ay, pastor, me caí fuerte, lo que usted predicó el domingo me puso a prueba y me caí. Porque la palabra se comprende en la teoría, pero en la práctica se obedece. Tú no fuiste llamado a comprender, tú fuiste llamado a obedecer la palabra de Dios. Y te voy a decir algo más. La palabra de Dios, tu humanidad la aborrece, no la quiere. Y la mía no la quiere. Bueno, pastor, tampoco así, no la quiere, lea. Por eso usted va a comprender el guayabo de México que le da. Hoy quiero, no quiero, tampoco así. Bueno, el hecho de que yo no vaya al miércoles no significa que vaya para el infierno, pero tampoco así. El diablo se me levantó y empieza en una búsqueda de argumentos. Es que el líder no me saludó. Estoy así porque la pastora no vino a la casa. No, estás así porque no tienes una vida con Cristo. Estás así porque tú decidiste estar así. Estás así porque no entiendes que hay un rey que te habita. Y no hay ningún hombre, mujer terrenal que pueda impedir que tú estés brillando en Cristo. Nadie, ni siquiera yo, menos yo diría yo. Porque estoy buscando más bien a Cristo para que me pueda a mí edificar. De eso se trata. Vivir bajo la autoridad del soberano. Eso es lo importante. Cuando tú entiendes que a ti no te bendice lo que Dios va a hacer, sino que te bendice lo que ya Dios hizo, y que en lo que Dios hizo está contenido todo el plan, entonces vas a empezar a sentirte de una manera distinta. Quiero contarte una historia de los principales apóstoles de la iglesia primitiva en el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 23. A mí me encanta lo que dice. Voy al 17. Le dicen, los fariseos llamaron a Juan y a Pedro, le dijeron, los llamaron y les ordenaron terminar, les prohibieron que hablaran de Jesús, que no enseñaran de Jesús. Y Pedro le dijo, y Juan replicaron, le hacen una pregunta: ¿es justo delante de Dios obedecerle a ustedes en vez de hacerlo a Él? Júzguenlo ustedes, le dicen. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Después de nueva enseñanza, lo dejaron irse por causa de la gente. No hablaban
no hallaban manera de castigarlos. Todos alababan a Dios por lo que había sucedido, pues el hombre que había sido milagrosamente sanado tenía más de 40 años. Yo le quiero llegar al 23. Esto significa que estos hombres los muchachos estaban en la plaza predicando, llegó un hombre y hicieron un milagro. Y salieron los religiosos, ¿por qué hacen esto? ¿A nombre de quién? ¿Y quién le dio ese poder? Y empezaron a cuestionarlo, los religiosos, y los cayeron a palo. ¿Y sabe qué dice la palabra? Que lo estaban golpeando y los apóstoles estaban tan llenos del Espíritu que se sentían gozosos. Se sentían privilegiados de ser oprimidos por causa de Cristo. Ese es el reino. No que te maltraten, que tú no seas de doble ánimo. Que sea lo que sea que estés viviendo, el gozo de Jehová te haga sentir, bueno, pero no me importa lo que digan, y ya va, y lo está diciendo por causa de Cristo. Glorioso. Glorioso. Estos muchachos, los apóstoles, se sentían así. Los llevan a la cárcel, los caen a palo y dicen, wow, es un privilegio que me caiga, pero qué locura es esa. Porque solo el reino, cuando está dentro de ti, te puede hacer tomar esta decisión. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. ¿Y sabes qué? Eso no es para bendecir a Dios, eso es para que tú te sientas bendecido. Dime cuántos días de la semana te sientes triste, o derrotado, o caído, o que ya la vida no tiene sentido. Necesitas urgentemente entender que la soberanía de Dios es la única que lo llena todo. Mire, yo he tenido una semana, a propósito del mensaje anterior, espectacular. Pastor, como dice, es espectacular. Me ha pasado de todo y yo le he pasado a todo. Porque entendí que yo no soy víctima, yo soy hijo. Y la palabra dice que todo me ayuda bien. Y hay cosas que me pasaron esta semana que no entiendo, pero no me importa, yo sé que me ayudan a mí. Y que yo camino no por lo que siento, sino por lo que Dios dice. Yo camino porque soy más que vencedor. ¿No es la palabra? ¿Lo dice o no lo dice? Somos más que vencedores. ¿Qué vamos a hacer? Somos más que vencedores. Si no te sientes más que vencedor, te puedo entender. Pero quiero invitarte a que le abras a Cristo su corazón y que le digas, Señor, lléname, porque yo no puedo seguir así, sintiéndome vacío, porque me pasa esto, o porque me falta aquello, o porque alguien lo dice, o porque alguien dice. Iglesia, eso es vanidad. Esperar ser feliz por algo o por alguien, eso es vanidad. Porque en vano no murió Cristo. Él se entregó para entregártelo todo a ti. ¿Por qué te sientes triste? No te lo permitas. Porque el problema que tienes ahorita, si tú te vas, alguien lo va a solucionar o te lo soluciona. Pero el problema de la salvación solo tú lo puedes resolver. Si tú no recibes a Cristo ahorita, nadie lo va a hacer por ti. El único problema, y se lo vamos a repetir aquí todos los predicadores, el único problema que tiene la humanidad es que está separada de Dios. Es el problema fundamental. Un día Dios creó a un hombre y lo colocó en el huerto y vivían así. El hombre y Dios, felices por todo el huerto. Compartiendo la sabiduría, el poder, todo. Pero él tenía una orden y él la desobedeció. Y esa desobediencia lo separó y lo sacó del huerto. Ese es el problema que tú tienes y que yo tengo. Qué glorioso el Señor que mandó a Cristo a resolver ese problema de desobediencia para volvernos a unir en Él. Y todo aquel que tiene a Cristo es una nueva criatura. No es el que lo va a tener. Te pregunto, ¿tú sientes que tienes a Cristo? Porque si no lo sientes, tienes que sentirlo. Y eso no depende de nadie, eso depende de ti. Eso depende de cuánto tú lo crees, cuánto tú lo añoras, cuánto tú lo buscas. Te voy a hacer una pregunta. ¿Alguno de ustedes cuando se va un domingo de aquí, el lunes en la tarde, se inquieta a saber, el pastor habrá comido? ¿El pastor cómo estará? Yo no lo estoy diciendo porque lo haga. No, te estoy diciendo para que despiertes. ¿Qué tiene de distinto el pastor a ustedes? Y si yo no se lo reclamo a ustedes, es porque yo entiendo que la salvación la debo cuidar yo. Yo debo cuidar mi vida espiritual. Ahora te digo esto, tú tienes que cuidar de la vida espiritual y agradecer la vida de los que nos paramos aquí, que servimos al Señor y hacemos una parte.
Si no te estamos pidiendo que nos mantengas, que ores por nosotros, que la palabra lo dice, ores por los pastores, si no te lo estamos reclamando, tampoco podemos permitir que tú pongas demandas en nosotros, que no nos corresponde a nosotros. Yo oro por ustedes, yo clamo al Señor por ustedes, pero yo no voy a entregarle salvación a ustedes. La salvación se la entregó Cristo y ustedes la deben cuidar en Cristo. Y discúlpeme que sea tan rudo con esto, es que no te quiero mentir y quiero que tu sangre y la sangre de las personas no pase por mi cabeza. Yo debo predicar la palabra de Dios y tú debes vivir con la palabra de Dios. Tú debes buscar la presencia de Dios. No es expresa, iglesia. No es un domingo y un miércoles y aparecer y no aparecer. No es una vida en Cristo. No es una vida expresa. Por eso Jesús lo dijo: el que está, el que hace mi voluntad, el que hace mi voluntad. Y si tú la haces, bendice al Señor y vuelve a su presencia. Mira esto: al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos, a los muchachos, llegaron a la congregación y le dijeron y le relataron todo lo que había dicho los jefes de los sacerdotes y de los ancianos. Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración y dijeron: soberano Señor, subraya la palabra soberano, creador del cielo y la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos, tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labios de nuestro padre David, tu siervo: ¿por qué se sublevan las naciones en vano? Conspiran los pueblos, los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato, dicen los muchachos que estaban orando, con los gentiles y con todo el pueblo de Israel, contra su santo siervo Jesús, a quien ungiste para hacer lo que de antemano su poder y su voluntad habían determinado que sucedería. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos, a ellos, el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de haber orado, tembló el lugar que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Quiero decirte esto. Aquí lo estamos orando y diciendo: tú eres el soberano. ¿Y por qué se sublevan las naciones si al final Dios va a hacer lo que quiere? Hay gente que está clamando por Venezuela. Escúcheme, siga clamando, pero clame correctamente para que Dios haga su voluntad en Venezuela. Y si no la ha hecho es porque falta por ordenar, porque Dios no va a pasar por alto su orden para llenar la nación. Esto pasó aquí. Poncio Pilato se rebeló. Imaginemos, no voy a poner nombre porque va a quedar grabado la gente. Poncio Pilato, un gobernador, y el otro, toda la plebe se estaba reuniendo, y el pueblo también, para hacer cosas y golpear y no se predicara el Evangelio de Jesucristo. Pero me encanta cuando la gente tiene la revelación, porque ellos no pidieron: Señor, ayúdanos por favor. Dijeron: Señor, clamamos a ti. ¿Sabes para qué? Para ser llenos de ti y que no nos dé miedo predicar la palabra de Dios. Y hay gente que tiene oración: Señor, yo clamo a ti para que depositen un bono de $2,000 para que yo pueda pagar. Escúcheme, la gente entendida clama para que el reino se establezca, no por cosas malas. La gente entendida dice: es necesario predicar para que Cristo pueda venir y todos procedan al arrepentimiento. La gente entendida sabe que el fundamento y el propósito de la iglesia es evangelizar. La gente entendida clama por las almas que están al lado, que no conocen al Señor. Le dice: Señor, yo clamo para que tú me llenes. Y dice la palabra del Señor que como él escuchó el clamor, la Fabiola, ¿sabe qué pasó? Hubo un movimiento, un estruendo, y fueron llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo de Dios. Entonces estaban listos para salir a predicar el Evangelio. ¿Quieres ser bendecido? Sé lleno del Espíritu Santo. Te tengo una noticia para que no te frustres. Cuando seas lleno del Espíritu Santo, el problema que tienes hoy lo vas a poner de último, porque tu mayor anhelo es ir a hablarle a otros.
de lo que Dios hizo contigo. Evangelizar. Dice la palabra que cuando Saulo llegó a Damasco, cuando entró el Pablo dijo, ¿qué pasa? ¿Qué fue lo que me pasó? Tuve un encuentro con Cristo y dice, inmediatamente predicaba. ¿Cuántos tienen anhelo de evangelizar aquí? ¿Cuántos? Por eso es que te sientes así como un vaco chupado, porque no tienes el anhelo que dice el reino. Todo aquel que recibe el rey tiene el anhelo de dar por gracia lo que por gracia ha recibido. Pastores, que me da pena, necesita ser liberado. No está demoniado. No recibió nada. Discúlpeme. Pero ¿quién es el que no quiere que tú salgas a evangelizar? Dímelo quién. El pastor. La palabra. Dios. ¿A quién no le interesa? ¿A quién le interesa que tú te quedes frío? ¿A quién te pone el problema familiar que tiene por encima de la predicación del evangelio? ¿Quién te lo pone? Dios. No. Vayan y prediquen este evangelio del reino. Vayan y evangelicen a las naciones. Vayan. La gente dice, ay, pastor, es fuerte. Porque apenas me puedo parar. No, tú no tienes el evangelio. A ti no te ha llenado el Espíritu Santo. Mis amados, les voy a contar una historia y voy sacando, no sacando el interesado, voy sacando la introducción. Ayer yo fui a una boda. Miren esto. Y yo se suponía que iba para una fiesta, tenía ropa tropical y todo, porque esta gente es fabulosa. Me puse mi ropa tropical. Y cuando yo llegué a la boda, entrando a la boda, aparece una hermana que había estado con nosotros mucho tiempo y se había ido a Caracas, no sabía que había regresado a Cumaná. Y apenas yo llegué debajo de la manta, donde estábamos, muy lindo todo. Pastor, ¿cómo está usted? Venga que le quiero, yo tengo tiempo buscándolo, porque veo lo que hace por las redes sociales con su empresa. Venga conmigo, venga. Y me llevó. Y me sentó y resulta que al lado había una posada. No voy a decir el nombre por cuestión de publicidad. Y me sentó y ¿qué quiere tomar, pastor? No, agua, está bien. Mire, usted no sabe que resulta que estoy trabajando aquí desde hace 2 semanas y lo estaba contactando, pero definitivamente esto lo hace Dios, pastor. Y empezó a hablar conmigo y me decía, yo escuchando allí, se sentó otro joven y empecé a hablarle de lo que hacíamos en la empresa, pero yo dije, esto tiene propósito en Dios y aquí tiene que haber un candelazo. Vamos pues. O esta gente me da una palabra o yo le suelto una palabra que lo tire en el piso. Cuando ya estábamos hablando, yo no sé, pero los que se casaron son bendecidos y agarraron de la opción, porque ella me dice, disculpe, pastor, un momento, en la boda de unos hermanos, sí, yo voy a casar. Ah, usted va a casar, él va a casar, le dice la muchacha al muchacho, usted casa. No me gusta que me llamen pastor, porque entonces me meten en el mismo saco y discúlpeme, no me gusta. Yo sí, seguimos hablando. Y hablando me dice, ya va un momento, y mandó unos refrescos, y mandó hielo, y mandó unas cosas, porque eso lo hace el reino. Cuando tú te paras en el reino y predicas del reino, las cosas vienen añadidas, el Señor va añadiendo, pero tú en el reino, Ella me dice, ¿usted quiere conocer las instalaciones? Por supuesto, Señor, todo lo que pise la planta de mis pies se ha declarado para mí, pero mire esto, que el enemigo sabe cuando tú eres autoridad de Dios. Cuando yo iba a poner un pie en la parte interna, ella se voltea y me dice, pastor, en este lugar venden con bebidas alcohólicas, le lo quiero decir porque usted es un hombre de Dios. Yo dije, eso se llama reconocimiento. Yo le dije, escúchame lo que te voy a decir, el que está en mí es mayor que el que está en el mundo, y basta de que yo entienda que Cristo es soberano. Este lugar va a ser inundado por la palabra de Dios. ¿Qué hacen los evangélicos? Ay, se viene del diablo, eso ya comprende el diablo. No, ya está reprendido en el nombre de Jesús. Pero ahí dentro hay almas. Y hay que ir por las almas. Y Jesús no dejó de ir a donde las prostitutas, porque él sabía quién era y él sabía que no se iba a acostar con ellas. Si tú sabes quién eres, también sabes que hay mucha gente que necesita lo que tú tienes. Pero cuando llegamos allí, eso se ve lindo, oye, sí, le gusta todo, yo buscamos sacarle fiesta a alguien para llevar una palabra. Pero Dios es tremendo, subimos. Y llegamos a una terraza, eso es grande, tiene 2 niveles. Y el último nivel tiene como tiene grama y muy lindo, ¿no? Y hay una silla. Yo dije, Dios mío, esto está muy lindo aquí. Y cuando yo dije, aquí está bueno pasearlo. Pero cuando yo voy entrando, está un varón parado allí, lo conozco de algún lado, y yo le digo, yo te conozco a ti de algún lado. Y me dice, a mí, dice ella, él también es cristiano, pastor. Ah, tú eres cristiano, entonces le voy a decir algo a ustedes dos.
Ustedes sabían que ustedes son un virus insertado aquí en este lugar. Y él se queda viendo a la muchacha y le digo, sí, como Moisés fue metido en el palacio de Faraón para después ser usado como libertador, así Dios lo tiene aquí a ustedes para que ustedes puedan expandir el reino aquí. Y ellos dicen, muchachos, esa palabra la compartimos esta mañana, entonces reciban palabra de Dios. Le di una palabra. Cuando estamos ahí, el hombre me dice, yo llegué esta mañana muy triste. Porque tuve un sueño, pastor. Hicimos vigilia y cuando me desperté tuve un sueño que caían bolas de fuego en la ciudad y este era el final y todo se abría, el puente del elevado se abría en dos. Y él estaba hablando y yo estaba escuchando y le decía, por fin hay alguien que entiende que la llegada del Señor está cerca. Pero oye, qué bueno, porque hay gente que está relajada y cree que la eternidad, yo puedo seguir haciendo lo que me da la gana. Y el hombre me estaba hablando y yo estaba sonriendo. Sí, pero me llamó la atención, pastor, que yo agarré a mi hijo menor y lo cargué a mi esposa, pero se me perdió, subraya la palabra perdió. Se me perdió mi hijo mayor y no lo conseguía y me desperté y decía, Dios mío, que es este sueño, y estaba entristecido. Entonces Dios me trajo a mí para acá para decirte, le digo, yo te voy a hacer una pregunta, ¿tu hijo dónde está? Y me dice, está en la casa. No me estás entendiendo. Te voy a hacer otra vez la pregunta, ¿tu hijo está en Cristo? Sí, pastor, no me estás entendiendo. Yo no te estoy hablando de que va a la iglesia evangélico y cristiano. Te voy a hacer la pregunta, ¿tu hijo tiene a Cristo en su corazón? Se echó para atrás y me dijo, pastor, mi hijo está rebelde. Le dije, sálvalo urgente. Porque a veces los padres creemos que yo quiero que usted lo traiga para acá. Tú tienes que llevarlo a Cristo. Tú sabes lo que tus hijos están haciendo. Y tú tienes la capacidad de juzgar lo bueno y lo malo. ¿Por qué esperas que Dios te lo exhiba? Escúchame, el Señor te va a respaldar cuando tú te pares y le digas a lo bueno y a lo malo malo. El Señor te va a respaldar. Ese hombre empezó a llorar y me dijo, ¿y ahora qué hago, pastor? Ahora tú te vas a ir y vas a agarrar y vas a hacer una cena linda con tu hijo, la que le gusta a él, y le vas a decir, hijo, te voy a hablar de cosas serias. Papá, a partir de ahora yo te puedo entender todo lo que tú quieras, pero es necesario que tú me entiendas que esto es serio. Dime en qué te puedo ayudar para que tu corazón sea lleno del amor de Dios, pero yo no te puedo dejar perder, hijo. Tuve un sueño y que tú te estabas perdiendo. Iglesia, despierta. El fin del mundo no es un cuento, está escrito. ¿Estás preparado para ver a tus hijos freírse, perderse? Yo no, y le dije hoy a mi esposa justamente eso. No, porque cuando yo me vaya de aquí, yo los quiero dejar en Cristo, que se pongan bravos y que se peguen contra el suelo, pero ellos le pertenecen a Cristo. Iglesia, Josué se paró en la casa, en su casa, lea la Biblia, el último capítulo, los últimos, dijo, ya yo me voy a morir, tengo que resolver esto, y se paró en su casa y dijo, mi casa y yo le servimos al Señor. Eso me dice que no le preguntó a los hijos, ¿tú quieres qué? ¿Qué quieres ser tú? ¿Qué quieres hacer con tu vida? Te quiero contar una anécdota. Hay un joven que estaba en la cárcel y su abogado le dijo, tu mamá quiere venir a visitarte. Y él le dijo, dile que no venga y dile que yo la odio. ¿Pero por qué dice eso? Porque ella es la responsable, la culpable de que yo esté aquí. Porque cuando tuvo que estorbar, que yo me llevara algo, que yo hiciera cosas, no lo hizo. Lea la Biblia, yo no sé por qué Dios me mete por aquí, será porque este sueño me destapó la cabeza. ¿Sabes qué digo? Es necesario que tú entiendas que la responsabilidad de padre nadie la va a cumplir por ti, solo tú la puedes cumplir. A los que no tienen su papá en la iglesia, Dios le cuenta por justicia y nos ha levantado como siervo, como amigo. Yo amo muchísimo y bendigo a los jóvenes que están aquí, a Saúl que está aquí y no tiene su papá en la iglesia, a Samuel lo abrazaba y lo beso, él sabe que lo amo. Porque yo entiendo que a ellos se les ha hecho más complicado, porque su papá no ha entendido completamente, y no es para juzgarlos, no es para ayudarlos. Iglesia, pero si tú estás aquí, papá, Dios no va a esperar que me va a llevar a mí. No, tú estás aquí. Tú estás escuchando esta palabra.
ya tú eres, entonces te va a contar con justicia. Y no es para amedrentarte. Cree que el soberano te va a respaldar. ¿Usted cree que mis hijos siempre quieren venir a la iglesia? No. ¿Usted cree que ellos siempre tienen disposición de hacer cosas para Dios? No. Sebastián me dijo, por ejemplo, es que a mí no me gusta bailar, pero vas a bailar. Papá, pero ¿por qué? Porque cuando tú seas grande, tú vas a entender que yo te puse allí y ahí oraban y ahí te sometían y tú fuiste liberado de algunas cosas que te iban agarrando, como el juego, y usted sabe un montón de cosas. Y él termina, ahora yo voy para los ensayos y lo consigo espectacular. Yo estoy diciendo, es el Espíritu Santo que me está respaldando. Y le digo, ¿cómo te fue el ensayo, papi? Bien, qué bueno. Y estoy llorando, Señora, que se enamore. Pero hay cosas, mira, la Biblia dice, mi esposa siempre me regala esta palabra. Un tipo que no me lo dice, pero dice que hay alguna gente que te va a seguir, otra gente que te va a perseguir, pero hay gente que hay que empujarla para que entre. Yo empujo a mis hijos, discúlpeme, soy abusivo, lo declaro. Soy extremadamente abusivo con mis hijos, sí. Bastante. Pastores, bastante, créame. Condéneme y mándeme a la lona porque yo abuso para que mis hijos vayan a Cristo. Sí, lo declaro. Y cuando nada más de imaginarme, pensar a mis hijos haciendo cosas, digo, Señor, porque no son santos. Tienen un juego de hormonas y de una loquera tremenda. Y yo estoy ahí y yo pasé por ahí. Yo no debo dar por sentado que ellos van a pensar, no piensan, créanme, no piensan. Y te dicen, papá, pero que está viendo, por Dios. Lo que pasa es que tú no estás en nada. Siempre me llevo esto. Si a tus hijos les pasa algo, ¿quién enfrenta la situación? Y te voy a decir algo, hay situaciones que no tienen por qué enfrentar. Porque Dios las quiere evitar. Pero, ¿cómo hacemos? Voy a continuar. Usted se me puso raro, pero den un aplauso a Dios ahí. Por culpa del sueño del hermano, yo vine a regañar a los papás. Pero créame, yo también me regaño a mí. Yo también me estoy regañando a mí porque yo sé que yo no soy perfecto. Y a veces se me va la mano con mis hijos. Y luego después voy y los enamoro lo que pueda. Hoy, justamente hablaba unas cosas con Sebastián y le decía, papito, no es así. Y le decía a Fabián unas cosas. Y menos mal que Fabián está más grande porque antes decía, otra vez tú hablar de mí en el servicio. Eso de ahí, yo no estoy hablando que mis hijos son santos. Yo sé lo que tú padeces, que es rudo. Ven, quítate el velo del respeto exagerado, porque el diablo no lo está respetando. Si tú lo respetas más de la cuenta, el diablo ya no y lo va a ganar. Quítate el velo y vamos a entrar todos, porque Fabiana y Sebastián quieren hacer cosas. Si yo no estuviese ahí, ya lo tuviesen que hacer. No, papito, no es eso. Usted va a hacer esto. Y no es así. Fabiana me dijo, yo quiero entregar al ministerio de jóvenes hace un tiempo. No, papi, tú no lo vas a entregar. Yo te voy a ayudar y voy a estar contigo. Y ha sido duro. Porque ella también es un ser humano y es una niña. Pero yo estuve allí. Por eso yo no te estoy dando licencia para que golpeen ni maltraten. Necesitas asistir a tus hijos, escucharlos, preguntarles por qué no vienen a un lugar como este o por qué no quieren, qué es lo que está pasando. A lo mejor tienen un virus. Y si tú lo escuchas, lo puedes ayudar. Seguro estoy de eso. Quiero hablar de algunas consecuencias en relación a esta palabra que acabo de leer, que ocurrieron cuando los muchachos oraron. En primer lugar, encontraron el sentido de la vida. Que dijeron, ¡ay, la vida es Cristo! La vida es predicar y llevar el mensaje. Esa es la primera consecuencia. Los tipos se emborracharon del Espíritu y dijeron, ¡ah, que me cagaban a palo! ¿Por qué? Porque yo estoy lleno del Señor. El sentido de la vida es Cristo, es tenerlo a Él. A los que han experimentado no tener nada que comer, pero tener el anhelo de adorar a Dios, ¿saben lo que estoy hablando? Si, ¿cómo es posible que yo tenga hambre o que no tenga una situación difícil y yo me sienta tan tranquilo? Porque encontramos el sentido de la vida, que es Él. En segundo lugar, actuamos como parte de un propósito. Ya decimos, es que yo quiero predicar porque el Padre quiere salvar a toda la tierra, a toda la creación.
Entonces sabemos que somos parte de un propósito mayor, que es la salvación y la vida eterna. Y miramos que eso es importante para Dios. Eso es importante, iglesia. Llévate eso hoy. Usted quiere hablarle de cosas importantes a Dios, hable de la salvación y hable de la vida eterna. ¿Cómo hacemos para llegar? ¿Cómo hacemos para resolver ese problema fundamental que nos separa de ti, Señor? Eso es hablarle de cosas importantes a Dios. En tercer lugar, provocamos oposición en el mundo. Cuando usted camine, entienda, tenga discernimiento, pero no eche para atrás. Mi esposa me contaba hace un tiempo, le contaba hace un tiempo, que cuando ella predicó la primera vez, ella se sintió tan bien, creo que predicó del amor, por cierto. ¿Sí? ¿Del amor? No recuerdo, yo sí, creo que fue del amor. Que el enemigo le puso oposición y ella tuvo miedo después de volver a hacerlo. Y un día le di un consejo a mi hermana en relación a su hijo, y luego después entramos en el proceso con mi hija, y ella, su mente se sacó cuenta, ¿no? Cada vez que yo acciono en contra del príncipe de este mundo, me golpea, y ella quiso quedarse callada. Esa no es la opción, porque usted debe saber que lo que usted está aportando, está predicando, el enemigo no se va a poner, no se va a quedar. Pero ahí viene la cuarta parte: somos respuesta para el mundo. Usted va a entender que el enemigo se levanta, no es la gente, no es la persona, es el príncipe de este mundo que se levanta, pero usted tiene que ir por esa gente. Hay gente que te está haciendo la vida imposible ahorita, que está clamando para que tú seas instrumento de salvación. Quinta consecuencia: disfrutamos en el Espíritu. ¿Cómo es posible que estos muchachos le estén cayendo a palo, le estén avergonzando en todo el mundo? Y ellos estaban felices, estaban contentos, porque era su espíritu dominando su carne. A lo mejor después que llegaron a la casa se dieron cuenta: oye, me duele el brazo, o eso me dieron durísimo. Pero en el momento, lleno del espíritu, estaban felices. Y Dios sabe que tu humanidad se aflige, pero han experimentado la llenura del espíritu. Yo las veces que me he ido, me he caído, yo me gozo, porque yo soy un malandro, fui un malandro, todavía sigo haciendo algunas cosas. Por eso no me quieren mucho los que son verdaderamente santos. Yo recuerdo que cuando yo estaba en la iglesia, mi hermano no me puede desmentir, a la gente cada vez que le iban a recibir, se iban para atrás. Y entonces cuando éramos servidores teníamos que correr, entonces correr. Yo le pregunté a mi pastor, ¿por qué perseguimos? ¿Por qué estamos detrás? Y no, porque cuando se cae hay que sostenerlo, porque si no. ¿Y por qué se caen, pastor? Bueno, se caen porque el peso de gloria los tumba. Y el peso de gloria es Dios, ¿verdad? Sí. Entonces si se cae, no se deben hacer nada. Digo, no, hay que aguantarlo. Pero usted sabe, malandro al fin. Le dije: Señor, no sé, yo te voy a decir algo. Porque me pasaba que cuando estaba en la segunda fila, mi hermano no me permite mentir, cada vez que yo estaba en la onda así espectacular, venía el servidor y me ponía la mano en la espalda. Así. Y eso era como que me tiraba para el piso de una vez. ¡Bum! Y yo me lo quedaba viendo. Dios mío. Y le dije a Dios esto: si es el peso de gloria, si eres tú, entonces yo me voy a caer y nadie me va a aguantar. Y si eres tú, yo me voy a parar como una uva, a mí no me va a doler nada. Yo recuerdo que una vez hubo una administración bien poderosa en la iglesia, y yo estaba parado, y yo en el espíritu, era yo el líder de joven, y yo le decía al Señor, mi pastor estaba predicando, yo decía: Señor, dentro de mí, ministra a este joven. Y el Señor llevaba a mi pastor y ministraba, y yo fui envuelto en esa presencia de Dios. A este blues, me bajaron el brete. Cuando yo me desperté, mi hermano me estaba viendo asustado, y mi pastor y todo el mundo. Entonces yo, ¿qué pasó? Te caíste, hermano, y pegaste la cabeza de la orilla de la silla, y eso rebotó así, ¡pum! Pensábamos que te había matado. ¡No! Es el peso de gloria. Yo me parece, a mí no me dolía nada. Y yo dije: bueno, fue la primera vez, uy, eso suena bien. Un día estábamos en una reunión de liderazgo y me pasó algo muy parecido. Bueno, muy parecido, igual. Estaba la gloria espectacular. De hecho, debo una silla, debo confesar, debo una silla verde.
porque se había dicho en la iglesia que el que partió la silla la tenía que pagar. Y yo estoy en el liderazgo en la primera fila y me envuelve esa gloria del Señor espectacular y ¡blum! Cuando me desperté, había partido una silla. Y mi pastor, ¿qué pasó? Nada, eso de gloria. De repente otro día estaba por allá al final de la plataforma y me fui para atrás y me llevé una lona que ponían ahí ¡blum! Y caí en el piso. Porque yo entendí que todo lo que Dios hace en nosotros nos ayuda bien. Si no es un show, si no es una pantomima, discúlpeme, es mi experiencia. A lo mejor hay gente que no la ha tenido, le invito a que sea. Este salón fue testigo un 22 de diciembre en una cena y el pastor Jairo estaba ahí. Y yo estaba parado en el fondo allá y tenía una bufanda que nos ponemos aquí, pasamos un manovelero para cantar fuego al cañón ese día, así todo en la parranda. Y la prédica estaba predicando Fabiana, fue el año que la operaron, la palabra estaba fluyendo, ya iba a entrar a la predicación y empieza Dios a tomarme, y después recuerdo que entró la canción que dice, estoy rodeado, fue que Dios me rodeó, me tumbó patas arriba ya, me partí la cabeza y estaba en éxtasis, me puse la mano así, veía la sangre, le decía a mi mamá, Dios, estaba metido en un éxtasis. Nadie pudo sacarme. Vamos a llevar, ustedes no me van a llevar para ninguna parte. ¿Sabe por qué? Porque Dios una semana antes estaba tratando conmigo en un hotel en Caracas. Me estaba enseñando que la sangre tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. Y esa manifestación del hotel, mi esposa estaba allí, y boté mucha sangre, me llevó a entender ese día que nosotros necesitamos comprender que Cristo nos entregó la libertad. Y a veces vivimos atados. ¡Ay! ¿De qué tienes? La hemoglobina baja. Cuidado, si te vas a morir, te vas con Cristo. Pero si vas a vivir para Cristo. Te pregunto, ¿tú crees que Cristo tiene poder? ¿Tú crees que Cristo te hizo libre? Vívelo. Vívelo. No esperes salir del problema que tienes ahorita para vivirlo. El reino es ahora. Con tu problema, con tu cara de mangochpao, con tu situación difícil, diría Dante, con tu suegra, vívelo. Si tú vas a esperar salir del problema, no tienes fe, porque la fe es ahora. ¿Sabe qué? Yo quisiera que tú pudieras salir de este lugar con la palabra sembrada y con la intención de que florezca en tu corazón. Porque mi vida, yo voy a escribir un libro. Mi vida ha sido anécdotas que me han permitido conocer al Señor. Los escenarios que tú estás viviendo son oportunidades para conocer a Dios. Yo sé que la muerte no tiene poder sobre mí. ¿Sabe por qué? Porque un día la muerte me amenazó. Yo sé que la enfermedad no gobierna mi vida ni la de mi familia. ¿Por qué? Porque yo tuve la enfermedad de frente y le dije, Cristo está por encima. ¿Sabe por qué la deuda y el dinero no me gobierna? Porque yo tuve mucho dinero y luego de no tener nada, ahora me siento pleno. Y no porque quiero vivir con los bolsillos vacíos, no, porque tengo que aprender a vivir con los bolsillos llenos. Y el apóstol Pablo sé vivir en la abundancia y también en la escasez. Y en todo tiempo, pues gloria a Dios. Dios no quiere que tú vivas en escasez. Dios quiere que tú vivas agradecido. Todo el tiempo. Amén. Siguiente consecuencia. Protección diplomática. Cuando tú entiendes que la soberanía de Dios actúa como una visión diplomática, entonces tú entiendes que desde el cielo el soberano dice, allá está mi siervo Job. Él es un hombre justo y fiel y yo le tengo una embajada en su casa. Y le tengo una protección para que el envidioso no pueda entrar. ¿Y de dónde dice eso? El envidioso lo dijo. Claro, ¿cómo no te va a adorar? Job, ¿cómo no le vas a tener embajada? Si el tipo tú le tienes puesto un cerco y Dios se lo quedó viendo, este envidioso, yo le tengo un cerco porque Él me tiene en el primer lugar. Por eso yo le tengo un cerco. Porque Él me ha puesto
en el lugar donde vives. Y que de tu casa tiene que salir ley de Dios. Pero tiene que salir. La gente tiene que ver a un hombre o una mujer de Dios diciendo: aquí el enemigo no tiene lugar. Discúlpame que grite, es que me siento emocionado, porque Dios me hacía ver: yo he levantado embajadores en la tierra. Y cuando Dios levanta un embajador, el proceso legal es que necesita establecer protección diplomática y le tiene que dar acceso a las leyes de ese reino y le tiene que dar autoridad para hacer uso de las leyes. Le voy a colocar un ejemplo, Sergio me permite aquí hacerlo, desde la revelación. Si yo soy venezolano y yo voy a los Estados Unidos de Norteamérica, yo en ese país, yo no tengo protección más que cuando busco la embajada de mi país y yo entro, y cuando estoy allí y muestro mi identificación y me dice: él es venezolano, yo tengo que demostrarle a esa embajada que yo soy parte de él. Entonces ellos van a activar todas las leyes para protegerme. ¿Dónde está tu identidad del cielo? ¿Cuándo fue la última vez que la sacaste, la desempolvaste y se la mostraste a la gente? ¿Cuándo fue la última vez que el enemigo te quiso hacer que tú eres un bastardo y tú le sacaste permiso? Aquí en mi casa hay una embajada y yo soy el embajador del reino de los cielos en este lugar. ¿Cuándo fue la última vez? Yo vivo porque Dios así lo quiso, donde vive el alcalde de esta ciudad. Voy a decir esto, va a quedar grabado. Yo estoy caminando en la mañana, en la madrugada, orando por la ciudad. Me consigo con el alcalde, me he conseguido 3 veces. Y una de las veces él me saluda: hola, ¿cómo estás? Como si nada. Yo decía: Señor, dame una palabra, nada. Pero la tercera vez Dios me dijo: ¿sabe qué? Me llevó la palabra. Ayer lo decía, sí, en el carro. Pablo lo presenta frente al rey Agripas. Y Pablo está contando, y el rey Agripa está sentado ahí. Y el rey Agripa, que se cree autoridad, que dije, se cree. Pero Pablo no se creía, Pablo era. El rey Agripa está sentado con su traje real. Pablo está vestido de preso, pero es la autoridad. Y el rey Agripa dice: Pablo, ya no hables más porque casi me persuade y me vuelvo cristiano. Él estaba diciendo como que para Pablo era un honor que el rey Agripa se convirtiera. ¿Sabe qué le dijo el apóstol Pablo? A ti te conviene, debería. Dicho de una manera más clara, Pablo sabía que el reino que él portaba era más grande que el que tenía Agripa. Por eso hay gente en la iglesia subestimando el poder que Dios le dio, y cuando vengan: ¡ay, el alcalde! Si quiere que le presto mi casa para que viva ahí. Porque yo le digo: o se convierte o tú vas a hacer algo. Porque nosotros tenemos que accionar en compasión para la gente, pero en el orden. Padre, tú me mandas a orar con las autoridades, pero si tienes que comer algo, tiene que pasar en esta ciudad. Yo fui puesto aquí y le digo: Señor, es tu gloria que se va a manifestar. Es la gloria de Dios. Y nosotros tenemos que empezar. Porque si no, ya pasaron por el lado. Ay, ¿será que le digo al alcalde? Y como los muchachos van a ir para el viaje, le pido una ayuda. El alcalde, y termino prostituyéndolo por un plato de lenteja. Pregunto: ¿usted cree que yo no lo pensé? Sí, porque soy ser humano. Pero el Espíritu Santo me dijo: ¿dónde vas tú? Acuérdate de que tú eres un embajador. Ora, Señor, trata con él. Y Dios me dijo: no contigo. Último punto, y con esto cierro. Manifestación del reino. ¿Qué les pidieron ellos? Señor, haznos fuerte para que no nos dé miedo de predicar el evangelio. Y después le dijo: ¿sabe qué? A propósito de que vamos a predicar, nosotros vamos a predicar. Escuchen esto. Nosotros vamos a predicar y tú vas a hacer las señales, los prodigios y las maravillas. ¿Quién va a hacer las señales, los prodigios y las maravillas? Dios. ¿Cuándo? Cuando Él quiera. Y hay gente que no predica, sino: Padre, manifiesta, sana a los enfermos. Y le dice: muchacho, volteate, predica.
Háblale a la gente de lo que ha hecho contigo. Dile que el reino es ahora. Dile que el Señor lo quiere salvar. Dile. Que yo me encargo. Para ver, está cojo, está papoleco, pero predícale primero. Predícale primero salvación. Hay gente que llega a predicar a casa de un enfermo y dice, ay, yo voy a declarar sanidad. Y el Señor dice, así no es. Preséntale el reino primero. Dile que Él se puede morir ahorita mismo y se vaya al infierno. Dile que el reino es ahora y el que tiene que confesar a Cristo. Yo fui a casa de la pastora Fran y eso fue lo que le dije al papá. Y le dije al Señor, ahora se puede ir tranquilo, Señor. Si es tu voluntad. Pero primero lo primero. Primero es la salvación. Primero es la vida eterna. Y el Señor hace. Ahí está Dios haciendo en la casa de la pastora Fran con su papá. Y Dios está ordenando porque Dios lo hace. Él hace las señales de los prodigios maravillosos. Fíjense esto. Génesis 1, 2 y 3 nos revela lo hermoso que es reconocer y estar bajo autoridad. Génesis 1, 2 y 3 nos revela lo valioso, lo hermoso y lo importante que es estar sujeto a autoridad. Vemos a Adán, en primer lugar, mientras Adán obedecía al soberano, tenía un estilo de vida, ¿o no? Rey, gobernaba y tenía autoridad y no le daba miedo a nada. Génesis 3 nos habla de la intención de Adán de ser Dios, de la intención de Adán de tomar el control de su vida, y usted sabe lo que vino después. Vemos que Adán sale y ahora voy a tomar yo mis decisiones. Total, vemos que un hijo mata, un hermano mata al otro. Entonces Génesis 1 y 2 nos habla lo importante que es estar bajo la autoridad del soberano. Es reconocer, mira, yo no puedo vivir si no es bajo autoridad. ¿Qué te dice tu humanidad? Pero yo puedo, tranquilo hermano, yo vaya con Dios. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos entender que Dios es un Dios de autoridad y Él se ha posicionado como autoridad y ha posicionado gente en la tierra con la autoridad para poder edificar. Mire, si usted no obedece a un hombre que no ve, jamás va a obedecer a Dios. ¿Que no lo ve? Jamás. En primer lugar, mientras obedecía, era el tipo. Cuando dejó de obedecer, era el estropado. Depresivo el hombre. Ese es el hilo, la diferencia. Pero ¿por qué me va mal? No entiendo. ¿Por qué no está sujeto a autoridad? ¿De quién? ¿De autoridad de Rodolfo? No. ¿Tú sabes quién es tu autoridad? Dios. Y Dios te va a mandar para que ya sepas todo. Dios me puso aquí. Y tú eres mi autoridad. Ese es el plan. Ese es el plan. Te lo voy a decir más claro. Si tú te sujetas a la autoridad de Dios, Dios te va a decir quién es tu autoridad en la tierra. Tú no eres un caballo sin cabeza. Tú eres una persona sujeta a autoridad. Yo estoy predicando aquí y yo tengo una autoridad por encima de mí. Y es mi pastor. Y él sabe lo que estoy haciendo y todo lo que yo hago, yo lo reporto. Estoy hablándote de autoridad. Y la gente pasa por alto esto, claro. ¿Cómo no lo va a pasar por alto si el enemigo siembra para desvirtuar el plan de Dios? Y nosotros necesitamos entender que los hijos se deben sujetar a los papás. Esa es la autoridad, ese es el plan de Dios. ¿En qué momento dice que los hijos pueden asesorar a los papás? Les pueden dar una palabra en el nombre de Jesús. Y el papá debe juzgar si esa palabra viene de parte de Dios. Yo siempre recuerdo que Fabiola decía que en los momentos más difíciles de su vida y de la vida de Sergio, Dios usó a Diego, su hijo mayor, para predicarle y hablarle de la palabra y hablarle de la historia de Job y todo esto. ¿Por qué? Porque Dios lo usó. Ellos juzgaron y dijeron, oh sí, lo usó Dios. Pero una vez que ya está establecido, ellos son la autoridad de Diego y son la autoridad de Diana. Nosotros somos la autoridad de familia de Sebastián. Iglesia, esta casa va a apostar por tu familia. Y tú tienes que creer eso en Dios. Tienes que creerlo. Duele muchísimo. Y la clave número 3, y con esto cierro, ¿cuál es? ¿Cómo volver? ¿Sabe cómo hay que volver? Reconocer y volver. Reconocer, Señor, yo he vivido a espalda tuya. Yo he hecho lo que he querido. Pero reconozco
que no me ha ido bien. Reconozco que he sido un pecador. Reconozco que tú, Padre, has enviado a Jesús para pagar por mis pecados, que Él es el Hijo tuyo, Señor. Él es el Hijo de Dios, que Él pagó en la cruz por mi pecado, que tú lo resucitaste de los muertos y que lo has sentado a tu diestra para que interceda por nosotros, para que tengamos una vida nueva. Iglesia, lee el libro de Proverbios y te vas a dar cuenta que todo lo que te acontece hoy es vanidad. Y si es vanidad, créeme, tú puedes vivir con los problemas que tienes ahorita en paz. Lo puedes hacer. Si no, vamos a sentar un día en mi oficina para que tú disfrutes de cómo un hombre con 20.000 situaciones difíciles puede decir: yo vivo en paz, yo tengo la paz. Y cuando sale la gente que entra a cita conmigo a terapia y sale, yo cierro la puerta y digo: wow. Y prendo la oración. Ahora sí, ¿saben lo que hice? Descubrir unas instrumentales evangélicas cristianas para que no se escuche la voz y todo el mundo reciba. Llega la gente que no conoce a Dios, se sienten ahí: tenga, quiero un café, Padre, en el nombre de Jesús. Porque no pierdo la oportunidad. Y yo quiero que tú entiendas eso. Dios está muy interesado que Él sea tu soberano. Él es tu soberano, pero tú no lo vas a, no vas a hacerlo en la práctica si tú no lo reconoces, si no vuelves a Él. Hoy es el día, si no estás en Cristo. Y si estás, hoy es el día de alabar y de adorar a Cristo, porque Él se merece toda la gloria. Amén. Demos un fuerte aplauso al Señor y recordamos que la iglesia es una reunión para crecer.